Dice la palabra del Señor, Salmo 112, versículo 6. Dice: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiando en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotado a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Bien, vamos, hermanos, a estudiar un tema bíblico que, según la opinión de muchos, es uno de esos temas olvidados. Es uno de esos temas bíblicos que han ido quedando relegados al olvido dentro de la iglesia del Señor. Y es el tema de las limosnas. Estos versículos que leímos nos hablan acerca de la prosperidad del que teme al Señor. Precisamente, me imagino que su Biblia tiene ese título arriba, antes de comenzar el versículo 1 del capítulo 112. Prosperidad del que teme a Jehová, dice, del que teme al Señor. De tal manera que aquí hay una relatividad, y es que el que prospera es porque teme a Jehová. No es que la prosperidad llega simplemente por hacer alguna acción, porque la persona tenga ciertas habilidades. Aún más, la Biblia dice que hasta el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. De tal manera que una persona que pudiera tener algún grado de sabiduría ha de ser por ese cierto temor que se le tiene a Dios. Ahora, el tema de las limosnas es un tema que desde la antigüedad Dios lo inculcó en su pueblo Israel. Y una de las cosas que nosotros podemos encontrar, mandamientos, es que una manera de que los judíos debían hacer misericordia con los forasteros, con las viudas y con los huérfanos, es que al recoger la cosecha, Dios les había dicho que siempre dejaran algo en los campos. Eso precisamente, les dice el Señor, será para el desvalido, será para la viuda, será para el huérfano, será para el forastero, o sea, para el extranjero, pues. Y es más, el Señor les dice, en el libro de Levítico dice: cuando ustedes vayan, les dice el Señor, con lo cosechado, si algo se les cayera por el camino, les dice el Señor, no vuelvan por eso que se les cayó, les dice. Déjenlo, les dice. Será para el huérfano, para la viuda y para el forastero, les dice el Señor. Esa era una manera de hacer misericordia. Por eso es que si usted ha leído la historia de Ruth y Noemí, se va a dar cuenta que la manera como fue que ella conoció a Booz fue recogiendo lo que había quedado en los campos. Ahora, eso de practicar misericordia, porque precisamente la palabra limosna en el griego, eso es lo que significa, hacer misericordia. De tal manera que si hacer misericordia es un acto que debe hacer todo creyente, entonces eso significa que la limosna debe ir dirigida hacia nuestro semejante. No puede ir dirigida hacia Dios, porque nosotros, ¿quiénes somos para tener misericordia de Dios? Al contrario, la Biblia dice que una de las características de Dios es que Él es misericordioso, dice. Y ha tenido misericordia de nosotros. ¿De cuántos ha tenido misericordia el Señor? Ahora, nosotros no podemos tener misericordia de Dios.
Pero sí podemos y debemos ser misericordiosos con nuestros semejantes. Eso significa la palabra limosna. En base a los versículos que acabamos de leer y a los que vamos a seguir viendo, en primer lugar vamos a notar de que el Señor toma por justicia el dar limosna. O sea, la persona que practique el hacer misericordia, para Dios esa persona es una persona, valga la redundancia, que practica la justicia. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 10:4. Y estas son las palabras o parte de la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era un soldado romano, un militar romano, que era un hombre que hacía muchas cosas buenas, pero le faltaba algo, es que él no había entregado su vida al Señor. Y es entonces cuando, ahí le dejo de deber que lea el capítulo 10 del libro de los Hechos, y ahí vas a dar cuenta usted toda la historia de Cornelio. Pero Pedro fue enviado para que le predicara la palabra a Cornelio y a su familia. Pero antes de que Pedro llegara para compartir el evangelio con Cornelio y su familia, él lo que hace es que, más bien lo que sucedió es que escuchó una voz, y precisamente era el Señor el que le estaba hablando. Y entonces, entre otras cosas, él responde: ¿qué quieres, Señor?, le dijo cuando escuchó la voz del que le hablaba. Y mirándolo fijamente, dice, con mucho miedo, al que se le aparece a Cornelio, y le dice: Dios, le dice, ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le dijo. Eso le dijo el ángel a Cornelio. Si usted lee la traducción Reina Valera, dice: Él ha recibido tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué? Porque las limosnas es una acción de beneficencia hacia nuestro prójimo. Entonces, pero ¿qué vemos ahí? De que Dios toma muy en cuenta, y de hecho toma por justicia el que practiquemos la misericordia. Hebreos 13:16 dice: no se olviden, dice, de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, eso, como le dije hace un momento, es la práctica olvidada. ¿Por qué? Porque mire, el escritor a los Hebreos habla, dice: no se olviden, como que si él supiera de que es fácil olvidarse de hacer el bien a los necesitados. Y por eso dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, dice, lo que tienen. Lo que se comparte con el semejante no es lo que no se tiene, sino de lo que se tiene, sea poco o sea mucho. Eso es lo que al Señor le agrada. Ahora, fíjese que el Señor ha dejado eso a su iglesia porque hay ventajas del que practica misericordia. Es que mire, hermano, todo lo que el Señor nos dice que hagamos, al fin y al cabo el bien es para nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no vemos ese bien. Aún las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos ese bien, no lo vemos en el momento. Pero al que practica la misericordia, el beneficiado es esa persona, la persona que la practica. En primer lugar, le ayuda a desprenderse de lo material. Nosotros los seres humanos, como he dicho antes, por naturaleza somos agarrados. Por naturaleza, sí, por naturaleza. Y nadie puede decir que no, por naturaleza. Y eso es innato en nosotros los seres humanos. Es innato. Entonces, y eso, ¿sabe usted que lo material es que nos estorba a nosotros para poder alcanzar el bien espiritual? ¿Cuál fue el tema de esta semana? La tentación de Jesús, ¿verdad?
Y ahí usted pudo notar cuál era el propósito de Satanás al tentar a Jesús, al decirle que convirtiera las piedras en pan. El propósito no era de que ver un milagro en Jesús. No, lo que él quería era desviar la atención y que Jesús cambiara los valores, los confundiera, los valores espirituales por los materiales. Entonces el ser humano por naturaleza es materialista, pero el practicar limosna o misericordia le ayuda a desprenderse de lo material. Ahora hay otro aspecto, y es que el ser desprendido a una persona le ayuda a alcanzar el favor de Dios. Ese es otro. Ahora, no estoy diciendo que hay que hacer obras de caridad para alcanzar el favor, o sea, para ser salvo, pues no. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Pero si somos salvos, entonces quiere decir que es un hecho que debemos practicar la misericordia. Porque si por la misericordia de Dios nosotros somos salvos, entonces el Señor lo que quiere es que nosotros practiquemos esa misericordia. Y si Él nos ha tratado con misericordia, también nosotros debemos de tratar con misericordia a nuestro semejante. ¿Estamos, hermanos? Va. Entonces, al cristiano le ayuda al creyente eso, a alcanzar el favor de Dios. Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Esas son las palabras que el Señor Jesucristo le receta a aquel joven rico que quería ser su discípulo. El Señor le dice, mira, le dice, ¿sabe los mandamientos? Le dice, desde niño yo he practicado los mandamientos. El Señor le dice, bueno, ya no te falta casi nada, tú casi eres un perfecto. Entonces ahora le dice, si quieres ser perfecto, le dice el Señor, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Era un hombre, hermanos, que nos sobrepasaba quizás a todos nosotros, porque era un hombre que sabía los mandamientos y los practicaba, pero no hacía misericordia. O sea, no estaba completo. Entonces le dice, Señor, por eso el Señor le dice, si quieres ser perfecto, porque solo eso le faltaba. Pero fue lo más duro, porque si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que dice la Biblia que este muchacho dio la vuelta y se fue triste. Se fue triste, porque era bien agarrado de lo que tenía. Y solo eso le faltaba, nada más, fíjese. Casi nada. Ahora aquí viene la pregunta que muchas personas se hacen y dicen, ¿y por qué Dios permite que haya tanta gente pobre en el mundo? ¿Por qué Dios no los hizo a todos ricos? ¿Por qué hay tanta gente rica que no le quiere ayudar a los pobres? Y es que fíjese que hay un propósito. Hay un propósito. Y es que Dios permite que haya gente pobre en el mundo para que los que tienen practiquen la misericordia. Lamentablemente la persona que tiene no ha entendido eso. No ha entendido eso. Porque pobres siempre van a haber. El mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos cuando aquella mujer derramó aquel perfume de alto precio sobre él, ¿se acuerdan? En Betania. Y dijeron los discípulos, principalmente Judas, ese perfume, dijo, bien se hubiera vendido en 200 denarios y se hubiera repartido entre los pobres, dijo él. Cualquiera pudo haber dicho, no, hombre, este Judas sí que es un hombre muy misericordioso. Pero no, dice la Biblia que lo que él que hubiera querido era que ese dinero, se hubiera tornado en algo efectivo para robárselo él. Sí, dice la Biblia. Pero el Señor, ¿qué les dijo? A los pobres les dijo, siempre los tendréis entre vosotros. ¿Pero por qué? Eso es lo que estamos discutiendo ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Dios lo que quiere es de que el que tiene practique la misericordia con el que no tiene. Porque no es una casualidad de que hayan pobres y hayan ricos. Mire lo que dice Proverbios 22:2. El rico y el pobre tienen esto en común, dice. A ambos los ha creado el Señor. Entonces no es una casualidad que hayan pobres
en el mundo. No, 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 es que Dios así lo hizo, pero con ese objetivo, de que el que tiene comparta, como acabamos de venir leyendo, con el que no tiene. Ahora, la pregunta es, y es que hay un modelo que la iglesia de todos los tiempos debe seguir, y el modelo es la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, practicaban la misericordia? ¿Daban limosnas? Fíjese que en la Biblia encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos muchas citas, pero una de ellas está en Hechos 9:36. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, dice. O sea que esta Tabita, hermanos, esta hermanita era una mujer que practicaba la misericordia. Para que no sientan a las hermanas discriminadas, ¿verdad? Ella es la primer ejemplo que vemos, mire. Mujer, y practicaba la misericordia. Ahora, resulta que cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén después de haber sido llamados al ministerio, y cuando llega Pablo y Bernabé a Jerusalén, lo que encuentran es que encuentran a Santiago y a Pedro. Y resulta de que dice el apóstol Pablo que estos eran considerados, dice, como las columnas de la iglesia. Y cuando llegan ellos y se presentan, dice Pablo, y a Bernabé y a mí, dice, nos dieron la mano, dice, la diestra del compañerismo. Y le dijeron bienvenidos. Y se repartieron el trabajo. Pablo y Bernabé iban a ir a predicar a los gentiles, y los apóstoles que habían andado con el Señor Jesús iban a predicarle a los judíos. Pero no les dijeron nada más, sino esto. Solo, dice en Gálatas 2:10, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero, dice Pablo. Mire, o sea, era un tema común en la iglesia en aquella época. No le dijeron a Pablo que tenía que predicar esto o lo otro, no le recomendaron ninguna otra cosa. Lo que le recomendaron a Pablo y a Bernabé es que si ellos iban a ir a predicar al mundo gentil, que no se olvidaran de los pobres, de los necesitados. Y de hecho, si nosotros leemos las cartas de Pablo, lo vemos recogiendo ofrendas para ayudar a los más necesitados en otros lugares. Y cuando era la iglesia en Jerusalén la que estaba necesitada de ayuda, se recogieron ofrendas y se mandaron esas ofrendas a Jerusalén. Entonces quiere decir que ellos practicaron la misericordia. Ahora, hay una promesa de Dios para aquella persona que hace misericordia o que practica la misericordia. Y en Salmos 41:1 dice, dichoso, dice, el que piensa en el débil. Otra traducción dice en el pobre. El Señor lo librará en el día de la desgracia, dice, o en el día de la angustia. En el día malo lo librará el Señor. Dice que estará con él. Si usted sigue leyendo ese salmo, se va a dar cuenta que dice, y cuando esté en la cama, dice, tú estarás con él, tú lo consolarás. ¿Por qué? Porque es una dicha, es un privilegio. Hermanos, es que a medida el tiempo ha ido transcurriendo, no solo la gente inconversa, sino lamentablemente hasta nosotros, el pueblo de Dios, nos hemos ido volviendo egoístas. Sí, no se enoje conmigo, la Biblia dice eso. Nos hemos ido volviendo egoístas, pensando solamente en nuestro bienestar, y por eso muchos ni oran para comer. ¿Sabe que una de las cosas que se hace cuando se ora por el alimento, y debe hacer todo cristiano, es decirle, Señor, gracias por esto que me das, gracias por el alimento que me has dado, provéeselo a aquellos que no lo tienen, en cualquier parte del mundo. Provéele esto al huérfano, a la viuda, al forastero, provéeselo. Eso es parte de la oración del creyente cuando va a comer.
Pero le digo, hay unos que ni oran, hermanos. O sea, solo unas 3 palabras: Señor, gracias por la comida, y ya tienen el primer bocado adentro. Eso es ser egoísta, hermanos. ¿O no cree usted que eso es ser egoísta? Eso es ser egoísta. ¿Ah? Y yo le digo porque yo he notado, hay personas que cuando uno se extiende en la oración dicen: ay, qué larga la oración, si no es vigilia, hombre, dicen. Ya rápido, hay que comer, dicen. Entonces, pero hermanos, es que esa es parte de la misericordia para nuestro prójimo. Mire lo que dice Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas, dice, y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria, dice. Está bien claro ese proverbio, ¿verdad? Ese sí que está bien en castellano, ese proverbio. Ahí podemos ver nosotros la promesa de Dios para el que practica la misericordia. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, hay que dar generosamente. Dice que los que dan a manos llenas reciben más de lo que dan, dice. Otros, dice, ni siquiera los biles pueden pagar. No les alcanza. Y dicen: ¿por qué será que no me alcanza? Dicen. Esa persona, hermanos, además de ser desorganizada probablemente, no darle al Señor su diezmo ni ofrendar, esa persona, aunque tenga sueldo de senador, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Pero tal vez alguien gana lo mínimo, pero es una persona que le es fiel al Señor, y cuando ve a alguien necesitado lo socorre. De eso se está hablando ahí el proverbio, que reciben más de lo que dan. Lucas 19, versículos 8 y 9. Dice: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Zaqueo era un publicano. Los publicanos eran los que recaudaban los impuestos para el Imperio Romano. Pero en Israel los que recaudaban impuestos no eran romanos, sino que eran mismos judíos que se habían vendido, digamos así, con el imperio. La gente los odiaba a ellos porque cobraban más de lo que el Imperio Romano les había dicho que cobraran. Y ese dinero de más que cobraban era para ellos. O sea, eran ladrones, pues. Pero cuando el Señor Jesús tiene ese encuentro con Zaqueo, usted ya conoce la historia, que estaba arriba de un árbol y que el Señor le dijo que se bajara porque iba a ir a su casa. Cuando el Señor Jesús llega a su casa, Él le hace un gran banquete al Señor. Pero resulta que mientras estaban comiendo, Zaqueo interrumpe la cena y se pone de pie y dijo: permítanme, voy a hablar unas palabras. Nadie se esperaba eso, hermanos. Nadie se esperaba, hermanos, que ¿quién espera que un rico se desprenda? Como en este caso, las palabras de Zaqueo son bien comprometedoras. Y dijo resueltamente, dice, o sea, nadie le dijo que dijera eso. Nadie lo obligó, el Señor Jesús no lo obligó a que dijera lo que iba a decir. Lo dijo resueltamente, fue espontáneo eso. Y dijo: ahora mismo, dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, dijo. ¿Cuánto tenía ese? A saber, hermanos. Pero ha de haber sido riquísimo. Le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y es más, dijo, si a alguien pareciera que era bastante honesto este hombre, quizás no era de los normales que cobraban más de lo convenido, porque si no, no hubiera dicho eso, a todos les hubiera debido. Pero dijo: si a alguien yo he defraudado, yo he estafado, si a alguien le he cobrado más de lo normal, yo se lo devolveré 4 veces, dijo. Eso, ¿quién más lo puede hacer sino alguien que ha conocido a Jesucristo de verdad, hermano?
Esa persona que ha conocido a Jesucristo es una persona que sabe que el tesoro más grande que tiene es el Señor Jesús. Y ya su mirada y su corazón, como el mismo Señor Jesucristo dijo, ya no lo tiene en la tierra su tesoro, sino que su tesoro está en el cielo. Solo así se puede ser desprendido. ¿Quién va a decir eso hoy, hermano? ¿Ah? Y entonces se lo devuelvo 4 veces, la cantidad que sea, dijo. Y es ahí donde lo que sucede es que el Señor lo alaba a Zaqueo por esa determinación, por ese desprendimiento. Y el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo. O sea que una persona, hermanos, puede ser que diga que es cristiano, que es hijo de Dios, pero si es una persona que no practica la misericordia, es mentira. Es mentira. Si es una persona que le da igual ver el dolor del pobre, del necesitado, si es una persona que le da igual si fulano comió o no comió, con tal que coma yo, dicen. Sí, así hay personas. Con tal que yo coma, dicen. ¿Qué me importan los demás, pues? Dicen. ¿Y cree usted que ha llegado la salvación a ese corazón? No, no ha llegado. ¿Por qué el Señor dictaminó de que Zaqueo ya era salvo? ¿Por sus palabras o por sus hechos? Por sus hechos. Si ahí cualquiera se hubiera podido aprovechar. Le dijo: hey, Zaqueo, acuérdate que me cobraste 500 y eran 250 nomás. Así es que son $1000. 4 veces la cantidad. O sea, era tirarse al vacío, hermanos. Pero él no le importó, porque había conocido a Jesús. Y por eso el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este, aunque ha sido publicano, también es hijo de Abraham. Ahora aquí viene la otra pregunta, que más bien es doble: ¿a quién se debe ayudar y cómo hacerlo? ¿Por qué, hermanos? Porque las necesidades en el mundo son muchas. ¿Verdad que sí? Son demasiadas, hermanos. Y es difícil poder determinar a quién ayudar, pero la Biblia nos habla cómo hacerlo y a quién hacerlo. Lo importante es que hay que comenzar, y la Biblia lo que nos dice y nos enseña es que hay que comenzar por los que tenemos más cerca, por los próximos. ¿Por qué? Porque probablemente usted ha visto anuncios en la televisión, le dicen: ayúdale a este niño que vive en África, y le ponen videos de cómo andan los niños descalzos. Y bueno, no vamos lejos, tal vez no es en África, tal vez puede ser aquí mismo en Latinoamérica. Entonces, y claro, hermanos, uno se duele al ver todo eso. El problema es que muchas veces nosotros queremos ayudar a los que están allá al otro lado del mundo, y resulta que nuestro hermano, nuestra hermana que está cerca, está necesitada también. Entonces, por eso la Biblia nos da a nosotros directrices por dónde comenzar. Mire lo que dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, dice: siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Entonces, ahí el apóstol Pablo nos está diciendo por dónde hay que comenzar. O sea, no está mal brindar ayuda a los que están lejos, pero asegurémonos primero si los que nos rodean no están necesitados de nuestra ayuda primero. Amén. No debemos negar la ayuda a quien nos la pida. Esto también es bastante común, hermanos, de personas que piden ayuda, dicen: hoy no tengo, dicen, y sí tienen. Pero como es bien fácil decir no. Hoy no, dije don, hoy no tengo. Y hasta caminan suave, porque si caminan recio les va a sonar las monedas que andan en la bolsa. Para que no oiga que ando realmente. Entonces, eso, además de
de ser contradictorio, bueno, más bien es pecado, porque estamos mintiendo al mismo tiempo. Decir que no tenemos cuando sí tenemos es mentira, hermanos. Y la mentira es pecado. Mire lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda, dice. Ahora, aquí es importante poder detenernos un momento en esto. Y es que hay personas que nosotros tal vez porque ya las conocemos y sabemos que no pagan, como aquí el Señor dice, al que te pida prestado, dale. Es importante tener presente y evaluarnos si estamos en la condición de que eso que la persona nos pide prestado lo queremos realmente regalar. Y es ahí donde muchas veces las personas dicen, me puede prestar $500 y tal vez usted los tiene, pero dicen, esta persona pues no paga, o cómo me va a pagar. Es ahí donde uno puede decirle, mire, esa cantidad yo no se la puedo dar, pero le puedo dar una cantidad considerable, con la intención de que uno sabe que no se la van a pagar, porque viendo o anteviendo todas esas cosas, de que la persona no tiene trabajo, y tantas situaciones, entonces mejor le voy a prestar esto, y usted sabe de que probablemente esa persona no le va a pagar, pero usted dice, yo lo hago como que si se lo estoy regalando. Probablemente a usted ya le ha pasado cosas así. Sí, creo que a todos nos ha pasado eso, hermano. Entonces es ahí donde dice uno, no, porque no va a ser, o sea, no me va a pagar esa persona ese dinero. Y lo que va a pasar, hermano, es que muchas veces de enemigos se vuelven esas personas de uno, fíjese. Uno les hace un favor, les presta dinero y después ya no le hablan. Entonces, como que un daño se les hizo, pues. Entonces, para que esa persona no se vuelva mi enemiga, entonces mejor le digo, mire, le voy a dar una ofrenda. Porque si le decimos que le vamos a dar una limosna, se va a enojar. Entonces, que la palabra bíblica es limosna, pero ¿a quién le gusta que le digan, mire, le tengo esta limosnita? Le van a tirar piedra. Sí. Entonces aquí le tenemos una ofrenda. Ahí sí, dicen, por ahí sí me gusta. Pero limosna no, porque yo no soy limosnero, dicen. Pero esa es la palabra, limosna. Bien, entonces, esas son las medidas que se toman. Porque las personas muchas veces lo que hacen es enojarse, ¿verdad? Y hasta se van de la iglesia. Porque ya no le cogió tanto odio a usted porque le ayudó, que mejor se fue. Y dice el Proverbio 21:13, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda, dice. ¿Se da cuenta cuán importante es tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice? Y eso, hermano, no solamente en el campo económico. Necesidades hay un montón y de todo tipo. Porque hay personas que no tienen necesidad simplemente de dinero. No es solo dinero. Hay personas que tienen necesidad de un favor, por ejemplo, que no es necesariamente dinero. Hay personas que tienen necesidades, imagínense cualquier tipo de necesidad. Cualquier tipo de necesidad. Hay personas que tienen necesidad que al menos se les dé una palabra de aliento, por ejemplo. Una palmadita en la espalda, ¿verdad? Y decirle, le amo en el Señor, estoy orando por usted, por su necesidad. De eso tenía necesidad la persona, porque dinero tal vez tenía, pero de una palabra de aliento. Dice que cuando esa persona cierra su oído al clamor o a la necesidad de ese, cuando él esté en líos, nadie se le va a acercar. Esa es la ley de la retribución. Así es. Jesucristo enseñó lo que llaman la regla de oro. Lo que quieran que te hagan a ti, eso haz tú. ¿Quieres que te tiren pedradas? Tírale una tú y te van a tirar. Así es. Entonces, en todos los campos, hermanos, en todos los campos, en todos los campos, en el campo político, en el campo social, cuando existen
una comunidad, cuando existe un grupo de personas que demanda justicia de las autoridades y las autoridades no escuchan, cuando lleguen las elecciones van a perder y van a elegir a otros que sean justos y que practiquen misericordia. Así de sencillo, hermano, porque esa es la ley de Dios. Amén. Y aquí viene el otro aspecto, y es que debemos ser generosos. El jueves, para los que vinieron el jueves, les recuerdo esto, y es que en el caso de las ofrendas es igual, en el caso de las limosnas es lo mismo. Suponiendo que al salir usted de acá de la iglesia, suponiendo que usted se vaya a pie, por ejemplo, y alguien le pide ahí para comer, y usted dice, bueno, lo primero que un cristiano debe hacer, ¿con cuánto esta persona puede comer? Por ejemplo. Y haga la cuenta, usted que va seguido a McDonald's, ¿cuánto vale una hamburguesa, la mínima, y una sodita con sus papitas? No sé, yo no sé cuánto vale eso, pero usted hace la cuenta y dice, con tanto esta persona come. Entonces, si por ejemplo la orden, el combo, el combito, lo que es lo mínimo, vale $5, ¿por qué usted le va a dar una cora? Si vale $5 la comida. Pero aquí viene el punto, es lo que estaba diciendo el jueves yo, de que hay personas que dicen, bueno, dicen, yo le doy una cora, hay que siga pidiendo más. Y hay de cora en cora, va a llegar a completar el lonche. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos muchas veces. Pero no es así. No es así. Porque ahí estamos tirándole la piedra a los demás. No estamos haciendo nosotros nada, porque eso es hacer nada, hermano. Y por eso hay personas, hermanos forasteros, que dicen, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Tómenlo mejor, se lo regresan. Porque en cierto modo tienen razón, hermanos. ¿Qué se puede comprar con una cora? Más hoy en día, como está el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Proverbios 19:17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones, dice. No espere usted que el forastero o el mendigo que está por ahí debajo del puente, él le va a llegar un día a pagar. No. Dice la Biblia que es un préstamo al Señor. Es un préstamo al Señor, hermanos. Dice que Dios pagará. Y mire que Él paga bien. Él paga bien, hasta de más. Ahora, nosotros no debemos hacer misericordia o ayudar a los necesitados porque tenemos. En la Biblia a nosotros se nos manda de que en algunas ocasiones debemos hacer hasta esfuerzos para socorrer al necesitado. Pues sí, porque vamos a decir, ayudar cuando se tiene, eso es fácil, aunque muchos no lo hacen, por supuesto, pero es fácil. Pero cuando no se tiene, y en la Biblia se nos habla, el mismo Señor Jesucristo dio instrucciones de que cuando hay necesidad, nosotros, cuando tengamos, si es que el Señor nos ha bendecido, por supuesto, debemos muchas veces hacer hasta esfuerzos. O sea, tal vez no tenemos encima nada, pero debemos hacer esfuerzos por conseguir para ayudar. Claro, no ir a robar, ¿verdad? Sino siempre hay algo ahí que el Señor nos pudiera tener o podemos tener en especies. Miren lo que dice Lucas 12:33. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsa que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Imagínense. Miren lo que el Señor dice ahí. Pero mire, el Señor no está diciendo, ay, si pueden, vendan o vean cómo venden lo que tienen. No, vendan, dice. Es una orden, ¿verdad? Dice, vendan sus bienes, dice, y den a los pobres, dice. Entonces eso quiere decir que el Señor también dice, provéanse de bolsa que no se desgasten. El Señor estaba haciendo alusión a la manera en que se conducía el dinero en aquella época, y es que era una bolsa de cuero donde andaban las monedas en aquella época. Entonces resulta que las personas cuando salían, ahí andaban esa bolsa.
En la bolsa donde andaban el dinero. ¿Qué tarjetas de crédito, hermanos? Como hoy, no. Ahí andaban todo el montón de monedas. Entonces, pero dice que esa bolsa a la que el Señor se refiere, dice, esa bolsa no se desgastará jamás. Y dicen, acumulen tesoros inagotables en el cielo, dice. Porque yo le digo, hermanos, la persona que tiene 4 o 5 casas, ¿a quién le va a quedar esas casas cuando se muera? Sí, le van a quedar a sus hijos, si es que tiene, ¿verdad? Pero el problema es que hay personas, hermanos, que, como dice un dicho, que el que tiene más quiere, dice. Y ahí está acumulando, acumulando, acumulando y acumulando. Y son personas que muchas veces ya están casi para morirse, pero siempre con aquella ambición, ¿verdad? Entonces dice el Señor, no, 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 dice, no amontonen riquezas aquí en la tierra, dice, donde la polilla destruye, las cosas se echan a perder y los ladrones entran a robar, dice. Ahora, además de eso, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35, dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ahora, este detalle es interesante, yo quiero aclararlo. No es que las personas se van a quedar sin siquiera dónde vivir por regalarlo todo, no es eso tampoco. Sino que es, en el caso de Bernabé, por ejemplo, y aquí el ejemplo que se nos muestra, no es que ellos se quedaban en la calle, no era eso. Era cuando se tenía más de lo que otros no tenían. Eso era. Imagínate una persona que tiene 3 carros, hermano, y solo él es con su esposa y el otro carro. ¿Para qué lo quiere? Entonces, un ejemplo que le estoy poniendo. O dice, yo tengo 3 casas, dice, pero para vivir con su familia solo una necesita. Pero ¿quién hace eso hoy? Le pregunto, ¿quién lo hace? La iglesia primitiva sí lo hacía. Y eso es lo que el comunismo ha querido imitar. Eso de tener en común todas las cosas. Pero eso es falso, hermanos. El comunismo no. Si siempre los dictadores viven bien, ellos no viven como vive el resto de la gente. Pero dicen que esa es la mejor vida, dicen ese es el comunismo. No, 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 no. La Biblia dice que la iglesia primitiva sí tenía las cosas en común. O todos en la cama o todos en el suelo. Así era. Entonces dice el Señor en su palabra, aquí en el libro de los Hechos, que así lo hacían. Otra característica del que practica misericordia es que lo hace en total secreto. No anda divulgándolo, no anda diciendo qué es lo que va a hacer o lo que hizo. Mire, hermanos, el ser humano por naturaleza, además de ser egoísta, también le gusta la popularidad. Y por eso usted sabe de que cuando se hacen eventos de recaudación de fondos, hay personas que no dan su cheque mientras los periodistas no han llegado. Y los fotógrafos dicen, no, hasta que llegue la prensa, dicen. ¿Pero por qué? Porque quieren que toda la gente se dé cuenta que ellos dieron. Y tal vez es una miseria lo que dieron comparado con lo que tienen. O sea, de lo que les sobra, pues, como dice el Señor Jesús. Mire lo que dice Mateo 6:12. Por eso dice, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. El Señor está haciendo alusión ahí a los escribas y los fariseos. Es una manera de llamarlos así. El Señor simplemente les llama hipócritas. Porque estos fariseos, fíjese, tenían la característica que el día sábado o el día que ellos elegían, se paraban en las esquinas de las plazas y ellos andaban un trompetista. O sea, tal vez nos parece risible a nosotros, pero es cierto. Andaban un trompetista, ni siquiera ellos la tocaban. Andaba una persona con ellos que era su criado. Y le decían al criado, toca trompeta. Y él tocaba la trompeta. Entonces venían todas las personas necesitadas y se acercaban a él. Venía él, sacaba la bolsa y empezaba a tirar las monedas. Para que las agarraran así a la garduña, ¿verdad? Como decimos comúnmente.
Pero ¿qué es lo que él quería? Lo que ellos querían era que la gente los viera y los alabara y los admirara, porque eran buenos, buena gente, como decimos comúnmente nosotros. Eran buenas personas, eran generosas. Y la gente decían: qué generoso es el fariseo tal, qué generoso, qué buena gente es el escriba tal. El Señor dice: eso es hipocresía, dice el Señor. Y ahí el Señor lo que está diciendo, en primer lugar, que no, qué es lo que no se debe hacer cuando se practica la misericordia. Y más adelante, en el versículo 3 y el 4, el Señor dice qué es lo que se debe hacer. Mas cuando des a los necesitados, dice, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, dice. Así tiene que ser, en total secreto, cuando se le ayuda a los necesitados. Otra característica es que cuando se da limosna debemos de tener la motivación correcta. ¿Qué es lo que a una persona le motiva a ayudarle a un necesitado? A los fariseos lo que le motivaba a ellos el ayudar a los necesitados era que la gente los admirara, que la gente los alabara. Eso era lo que ellos, o sea, eso era lo que a ellos más bien les motivaba. Pero la motivación correcta para el creyente debe ser única y exclusivamente el amor. El amor. No la lástima, sino el amor. Por eso, 1 Corintios 13:3, el apóstol Pablo dice: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada hago con eso, dice. ¿Se da cuenta? La motivación correcta al ayudar al necesitado debe ser solamente el amor. El amor, nada más. Y por eso le digo, no la lástima. Porque hay personas que dicen: pobrecito, dice, pobrecito, a mí me dio lástima, dice, que hasta le ayudé. No. Tal vez podemos decir compasión, que es muy diferente, pero no lástima. Pero lo importante que debe existir en nosotros es el amor. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, es de hacerlo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de los alcohólicos, ¿verdad? Los alcohólicos y los drogadictos, ¿verdad? Y es que hay personas que así se les conoce, hermanos, a millas de distancia, que son alcohólicos, son drogadictos. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que darle dinero? No. ¿Por qué? Porque si nosotros les damos dinero, mire, hermanos, el borracho, el drogadicto, esa persona puede pasar días sin comer y no le da hambre con tal que esté tomando, esté fumando marihuana. Y le dice: es que tengo hambre, es que yo necesito comer. Entonces, muchas veces uno, por no hacer esfuerzos extras, dice: ay, le voy a dar el dólar y que vea qué hace con él. Pero el problema es que muchas veces estamos contribuyendo, fomentando el vicio de esa persona. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Bueno, lo más correcto es ir a comprarles algo. Dice: no te muevas de acá, ahorita voy a venir, voy a ir a comprarte un taco, aunque sea una manzana, ¿verdad? Y entrégueselo. Yo sé, a mí me ha pasado, no sé a usted, pero a mí me ha pasado una vez saliendo de la tienda, no sé de qué tienda, alguien me pidió, y entonces yo llevaba ahí una frutita, ¿verdad? Y me dijo: necesito algo para comer, me dijo así. No he comido nada. Oh, con mucho gusto, le dije yo. Desgajé una banana, una manzana y se la doy. No, me dijo, yo no quiero eso, me dijo. ¿Y qué comes tú? Pues esto es más saludable, le digo yo. Fruta te estoy dando, le digo yo. O sea, ni siquiera comida chatarra le estaba dando fruta. No, me dice, mejor deme, me dice, el dólar. Yo sé que como. No, le dije yo. Ya sé que fumas, le dije yo. No, le dije yo. Si lo quieres, bueno. No, me dijo así. Me despreció la manzana y la banana, hermano. Sí. Yo no le di nada.
Y sí andaba como poder darle que sea $1, pero no le di nada, porque ahí, hermanos, quedó claramente que él no quería comer. Él a ver cuántas chelas quería tomarse, ¿verdad? No. Entonces es ahí donde el creyente debe ser sabio. Pero como le digo, muchas veces uno por quererse quitar de encima a aquella persona dice, aquí está, toma. Pero ese es el problema, que podemos estar fomentando el vicio. Ahora, la Biblia dice que Dios recompensará al que hace misericordia. Y eso dijo el Señor Jesús en el monte de las bienaventuranzas, Mateo 5:7. Bienaventurados, dice el Señor, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado, 3 veces dichoso, dice el Señor, los que practican la misericordia, porque lo que se siembra se cosecha. Dice que los que practican la misericordia alcanzarán también misericordia. Mire lo que el Señor dijo en cierta ocasión. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dice en la Biblia que en aquel día llegará la gente ante el tribunal de Dios, ante el juicio del gran trono blanco. Y el Señor le va a decir a los suyos: bienaventurados, dichosos, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste. Y dice que la gente le dirá: pero ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te dimos de comer? Nunca anduviste por nuestras calles y por nuestras plazas. Pero el Señor le va a decir: es que lo hiciste con uno de estos pequeñitos. Lo hiciste. Y si lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero los que estén a su izquierda les dirá lo contrario: por cuanto me viste desnudo y no me cubriste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve enfermo y no me visitaste, ni siquiera oraste por mí. Le dice el Señor: por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. No sé si ya le he contado en una ocasión. Hay un libro que se llama En sus pasos. Sheldon es el apellido del escritor de ese libro. Y habla de la historia de una congregación, creo que aquí fue en Canadá. Eso fue allá por 1800, no sé cuándo. De una congregación donde llega un forastero. Llega a esa congregación, era un servicio de día de semana. Llega todo sucio, maloliente y todo harapiento, todo barbado. Llega y se sienta a la iglesia y todos le quedaban viendo. Y los que estaban cerca de él se pasaron a otra silla y lo dejaron solo. Y él se quedó en la última banca. Al terminar el servicio se fue para afuera él, a la entrada, a la salida. Y se les acercaba y les decía: no tengo trabajo. ¿Alguien de ustedes me puede dar trabajo? Y era una iglesia donde iba gente adinerada, dueños de periódicos, o sea, eran personas que publicaban periódicos. Habían otros que tenían bazares, otros, bueno, de hecho hasta un cantinero ahí que era dueño de cantinas, ahí se congregaba. Y él les pedía trabajo. Otros eran rancheros y él les decía: ¿me pueden dar trabajo? Nadie se le acercaba, ni siquiera le contestaban. Bueno, para no alargar la historia, al final, él, por la noche, cuando sentía frío, porque cerraron la iglesia, lo sacaron, le dijeron: sálgase porque vamos a cerrar. Y él se quedó ahí fuera. Siguió caminando por las calles hasta que llegó a la casa de uno, sin querer, llegó a la casa de uno de los que se habían congregado ahí. Llegó y le pidió posada. Y la verdad que la historia es bastante bastante conmovedora. Pero resulta de que el siguiente día de domingo, el domingo que era el día de servicio, llega de nuevo. Y en la mayoría de las congregaciones tradicionales se da el tiempo de testimonios, dicen, donde pasan las personas, dicen: yo le agradezco al Señor por las bendiciones que me ha dado esta semana, y todos diciendo bonitas cosas. Y él ahí estaba, se paró también él, quería testificar. Y aunque pues no de buena gana, pero lo dejaron que hablara.
y les dijo, bueno, tal vez ustedes se fijaron que yo la vez pasada estuve por acá, me senté, nadie me quiso hablar, he pedido trabajo y nadie me ha dado, hasta hoy tengo hambre todavía, nadie me ha querido dar comida. Y eso fue lo que testificó él. Pero para no se le larga la historia, al final sale, hermano, oiga bien, sale de que a uno de ellos, a uno de esas personas que al fin y al cabo vino como a tener un poquito más de acercamiento a esta persona, él realmente se le revela. Y era nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo, el que se había aparecido a ellos. De hecho, hay una alabanza que la escribieron los voceros de Cristo que se llama El Peregrino de Nazaret, que es inspirada en esa historia. Estuve preso, dice, y viste mi fotografía en el periódico y pensaste que era un delincuente más. Estuve enfermo y también dijiste, pues, ¿cuántos enfermos no hay? Pero dice, soy el peregrino de Nazaret, el que tuve todo y todo por ti lo dejé, dice. Ay, hermanos, sabe de que por eso es importante que nosotros, sin mirar a quién, podamos practicar la misericordia. Amén, hermanos. Y entonces dice la Biblia que el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Quiera Dios, hermanos, que podamos ser misericordiosos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.